El caso es que hoy las noticias pasan por la unanimidad. La palabra que se ha oído desde el Banco de Japón, donde el Banco Central ha decidido mantener su política monetaria ultralaxa, manteniendo el tipo de interés de referencia en el menos 0,1%. La tasa fue impuesta en 2016 y desde entonces estamos igual. Los de Ueda van a seguir comprando la cantidad necesaria de bonos del gobierno japonés sin límite establecido, objetivo de mantener los rendimientos de la deuda pública nipona a 10 años estancados en el 0%. Seguir aplicando el control a la curva de rendimientos. Esto significa que la práctica permitirá la rentabilidad del bono japonés a 10 años que fluctúe, sí, pero en un rango de medio punto porcentual arriba, medio punto porcentual abajo respecto del nivel objetivo. La institución considera estos límites como referencia, no como rígidos en las operaciones de mercado, por lo que ofrecerá comprar bonos soberanos de Japón con vencimiento a 10 años a un tipo del punto porcentual todos los días hábiles mediante operaciones de compra a tipo fijo, a menos que no se presenten ofertas. Sobre la economía, ha hablado también Japón. El Banco Central es una gran incertidumbre, dicen, por los precios y por la actividad. El caso es que la decisión del Banco de Japón da cuenta de un creciente apetito por crédito en yenes a plazos más cortos, mientras persiste la incertidumbre sobre los tipos a largo plazo. Los crecientes cupones de los bonos corporativos a lustro a 5 años han atraído a los inversores que buscan mayores rendimientos sin asumir el riesgo de duración mayor por lo que pueda pasar, especialmente después de la inesperada medida de los nipones de aflojar el control sobre la curva que ayudará a elevar la rentabilidad de los bonos a 10 años. La emisión de bonos con un plazo a 5 o menos ha aumentado, ha superado ya el 1,64 billones de yenes, ha aumentado un 67% desde principios de agosto, mientras que las ventas con vencimientos superiores a 5 años han repuntado apenas 17 puntos porcentuales. Y esto cuando el primer ministro Fumio Kishida quiere atraer, como China, el dinero de fuera. Ha dado luz verde a nuevos planes para atraer más administradores de activos a Japón, que incluyen mayores servicios en inglés y recortes en la burocracia. Discurso en Nueva York. Kishida ha comentado en las últimas horas que los fondos bajo administración en el país se habían disparado un 50% en los últimos 3 años, a alrededor de los 5,4 billones de dólares. El gobierno dice va a intentar eliminar las prácticas comerciales únicas y otras barreras de entrada para fomentar la gestión sofisticada de los activos. El caso es que los inversores se están deshaciendo de las acciones al ritmo más rápido desde diciembre, porque por las perspectivas de tipos de interés más altas durante más tiempo, riesgo de recesión. Lo dice Bank of America, los fondos de acciones globales han registrado salidas superiores a los 16.900 millones en una sola semana. Los estadounidenses lideran el éxodo, mientras que en Europa los reembolsos han alcanzado las 28 semanas. Dicen los estrategas de la estadounidense que los tipos altos podrían conducir a un aterrizaje económico brusco en 2024 y provocar explosiones y caídas en los mercados financieros. Los avisos ya están apareciendo, incluyendo una curva de rendimiento cada vez más pronunciada, un aumento tanto de la tasa de desempleo como de los ahorros personales, mayores impago y tasas de morosidad elevadas. Mirando a nuestro territorio, nueva revisión de este viernes de estadística, y ahora se confirma que la economía española se expandió en el segundo trimestre del 23, medio punto porcentual en vez del 0,4 avanzado en el dato preliminar. También el primer trimestre mejoró una décima hasta el 0,6. Pese a la resiliencia de la economía española, en medio del deterioro generalizado, se confirma la senda de desaceleración. Incorporando la revisión de hecho realizada a principios de semana, se desprende que el PIB español recuperó los niveles pre-COVID en el verano y que ahora mismo está 2 puntos por encima. Ya no está en el vagón de cola europeo, pero sí que todavía el crecimiento sigue siendo problemático. Y sobre esto, sobre la desaceleración, ha hablado Luis de Guindos. Sobre el Banco Central Europeo, hace unos minutos el vicepresidente dice que los riesgos están a la baja y que si se equivocan será porque han sido demasiado optimistas. ¿Para dónde van los riesgos? En el caso del crecimiento económico, nosotros creemos que los riesgos son a la baja. Es decir, que si nos equivocamos, nos equivocaremos fundamentalmente porque hemos sido demasiado optimistas. Es decir, que creemos que puede haber un crecimiento económico inferior, y en el caso de la inflación, sin embargo, vemos los riesgos estables, y hasta hace muy poco veíamos, sin embargo, que los riesgos eran altos. Asegura el español que el Banco Central podría equivocarse con su previsión económica porque es demasiado optimista. Desde Frankfurt dicen que todavía existen problemas en el horizonte, y lo ha dicho el economista jefe del BCE, Philip Lane, que los altos niveles de inflación son una fuerza muy negativa para la economía, al tiempo que se niega a especular sobre lo que está por venir para la política monetaria. Agrega también desde Nueva York, el europeo, que las empresas de nuestra zona euro están empezando por fin a absorber las presiones salariales, lo que sugiere que un largo periodo de márgenes de beneficios excesivos podría estar llegando a su fin. Eso sí, asume Lane que durante 2024 las subidas de los precios serán menores al aumento de los costes laborales.
Y bueno, algo indican ya los PMIs de esto. La actividad del sector privado de la zona euro se ha contenido ligeramente sus descensos durante septiembre, aunque se mantiene en el terreno de la contracción por el manufacturero, según revelan los datos adelantados del índice de gestores de compras. En concreto, la estimación preliminar del PMI compuesto de la zona euro se ha situado en septiembre por encima de los 47 enteros. Antes estaba por debajo, eso sí, el peor resultado en 33 meses. Después, el sector manufacturero registró una lectura del PMI de 43,4 puntos, idéntica cifra a la de agosto, que representa lo peor de los últimos 30. Un factor fundamental detrás de la reducción de la actividad ha sido el deterioro de la demanda del consumidor, que se refleja en el cuarto declive mensual consecutivo de nuevos pedidos. Cuidado también a esto, el dominante sector de servicios francés se contrae a un ritmo, el más acelerado en septiembre que en meses anteriores, por la caída de la demanda y por nuevos pedidos que lastran el envite económico de París. PMI que se queda en un mínimo de casi los últimos 3 años, por debajo de los 44 y muy por debajo de la previsión de mercado. Se trata del nivel más reducido desde los 38 de noviembre del 2020, cuando Francia se encontraba en medio de su segundo confinamiento. Septiembre es el cuarto mes consecutivo con una cifra por debajo de los 50, separando expansión de contracción económica. La actividad francesa se encamina hacia aguas revueltas. Bruscamente han caído los servicios, también el manufacturero, por el desplome de la demanda de productos y servicios. Como consecuencia, las empresas reducen la cartera de pedidos. Y mientras los precios de la vivienda en Alemania siguen cayendo porque los tipos altos hacen mella, precios de residenciales que caen por el 9,9%, dato interanual, el mayor descenso desde el inicio de la recopilación de datos en el 2000 trimestral, recorte del 1,5%. Ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich es donde los pisos más han recortado 9,8%. Y luego en la CNBC dicen ahora los empresarios alemanes que es necesario un cambio estructural de la economía. Hablaba allí el consejero delegado de Commerzbank, admite que si se quiere evitar un giro político hacia la derecha, Alemania tiene que cambiar. Durante mucho tiempo, y esto lo ha dicho literal, se estuvo en buena forma, pero tal vez adormecidos y no listos para modernizarnos ni abordar los cambios estructurales necesarios. Manfred Knof también ha comentado que las pymes alemanas se muestran reacias a invertir en su propio país debido a los problemas estructurales de la economía. Comentarios que reflejan los hechos en junio por Siegfried Rusburg, el jefe de la Federación de la Industria Alemana, que sugirió que los precios de la energía estaban impulsando a las empresas a trasladarse hacia otros lugares. Ayer el Banco de Inglaterra decía que todo iba bien, que por eso pausaba las subidas de tipos. Pues bien, hoy los datos echan un jarro de agua fría. Índices de gestores de compras, los PMIs, que sugieren ya recesión. Marta Vilar. Los datos contradicen al Banco de Inglaterra. Ya saben que esta semana el Banco de Inglaterra ha pausado esa subida de tipos, pero el dato de PMI para el Reino Unido sugiere que efectivamente la economía británica podría entrar en una recesión. Y es que hoy hemos conocido ese dato. El PMI cae al ritmo más rápido desde enero de 2021 y se sitúa en territorio contractivo por debajo de 50 y cada vez más abajo. En este caso, para el mes de septiembre, el dato ha sido de 46,8 puntos. Se esperaba que de hecho se recuperara un poquito el dato desde los 48,6 anteriores hasta los 48,7, pero finalmente ha caído casi, 2 puntos, hasta los 46,8 puntos. Desde S&P Global Market Intelligence, concretamente su economista jefe ha dicho que cada vez es más probable que el Reino Unido entre en una recesión, y esto contrasta mucho con la visión del Banco de Inglaterra, que ya saben que hace tiempo retiró ese pronóstico de recesión y ahora dice que la economía del Reino Unido va a seguir creciendo, aunque muy poquito, prácticamente estancada, pero que va a seguir creciendo, que la recesión no está en el horizonte. Bueno, pues los datos sugieren todo lo contrario. Y luego están los consumidores, que sin embargo en Reino Unido muestran su mayor optimismo desde principios del 2022. Se sienten esperanzados respecto de la economía con inflación a la baja y el aumento de los salarios. Lo dice el GfK, aunque la mejora de la puntuación global este mes es una buena noticia. Dice que es importante señalar también que muchos hogares siguen luchando contra la crisis del coste de la vida y unas condiciones económicas más difíciles. La realidad es que la confianza del consumidor sigue reprimida y el estado del ánimo de la nación siendo negativo. Reino Unido, foco de atención. Jaime Niven, señor Fund Manager en Candriam. Good afternoon. Good afternoon. UK recession rates depends, but consumers stay unfazed. Why is that? Why is this situation in the UK economy? Yeah, look, the UK economy has been going through a difficult patch over the last couple of months. Yesterday, as we all know, the Bank of England decided to stop their
hiking cycle. So they've reached 5.25 at their previous meeting, and at this meeting they decided to pause and reevaluate how the economy develops. They have three main factors that they look at in determining whether they should raise rates any further. Those three factors are the evolution of services inflation, which has been extremely high, the evolution of the labour market, so basically the unemployment rate, and also the evolution of wages. And wages have been extremely high relative to recent history over the last couple of months. So yesterday they decided to pause in that journey of raising rates. The reason behind that is because we've seen some progress on services inflation and also in the labour market, where unlike elsewhere in developed market economies, we're starting to see the unemployment rate tick up. So going forward, I continue to believe that the UK economy is in a quite difficult place. Growth has started to slow down. We saw this morning that the services PMI is well below the 50 level that we all look at. And the growth in terms of the last reading we saw on GDP is starting to look rather anemic as well. So the UK economy is in a very difficult place. Coming. The recession is coming for the UK economy. Oh, sorry. Look, a recession, it's a close call. In terms of a recession, it's possible next year. For 2024, we have 0.3% GDP growth. So, as you know, a recession requires 2 quarters of negative GDP growth. It's possible that we get that next year. It's a pretty close call, but it's probably more likely in the UK than say elsewhere, like the US. The UK economy has some different factors developing in terms of the labour market. I think the potential growth rate in the UK is lower now post-Brexit. Obviously less migrant workers in the UK, and therefore the potential growth in the UK is lower. I believe that because of that, the level of restrictiveness of monetary policy right now is quite large in terms of how far we are above the neutral rate. The neutral rate obviously being the rate which supports maximum employment and stable inflation. So given that level of restrictiveness from the Bank of England, it's certainly putting pressure on growth in the UK, and the chance of a recession are quite high. I would agree with that. Jamie Nivers, Senior Fund Manager at Candriam, thank you so much for being in Negocios. Thank you. Good afternoon. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
tiranteces son las que se marcan en la relación actual entre la Unión Europea y China. Para relajarlas, parece que es a lo que va Valdis Dombrovskis a Pekín. Visita de 4 días del jefe de comercio del Ejecutivo Comunitario con la firme intención de que Pekín reduzca las restricciones a las empresas europeas. Se espera que sean conversaciones difíciles, en eso no mienten, y más después de que von der Leyen dijera que va a investigar las ayudas que da el gobierno chino a sus automovilísticas, con las que producen más barato y venden por lo tanto a mejor precio para el consumidor allí, pero también por estas tierras. Para la Unión Europea, la visita está diseñada para renovar el diálogo con Pekín después de que su cierre por la pandemia haya provocado una cautela en el bloque sobre los vínculos entre los chinos y Rusia por el lanzamiento de la guerra en Ucrania. Pero ¿cuál es la razón por la que Europa actúa en los automóviles cuando la realidad es que hay otras muchas empresas que llevan los chinos vendiendo aquí más barato y provocando un problema directo para otros sectores europeos por competencia desleal? Bien, aquí es fácil sacar la conclusión, porque la industria del automóvil es muy importante para Europa, proporciona empleos directos e indirectos, unos 14 millones, alrededor del 6% de todo el empleo comunitario. Los fabricantes de automóviles en China son la amenaza creciente y este año se convirtieron en el mayor exportador de automóviles del mundo por encima de Japón. La participación de las chinas en Europa, la cuota de mercado que tienen supera el 6%, desde una base del 19% que estaba por debajo del 0,5%. Y después de reunirse con los extranjeros, con los inversores extranjeros, China parece que mueve ficha y que está dispuesta a decir que son más atractivos que nadie para llevar allí su dinero. Ahora Pekín está considerando relajar las reglas que limitan las propiedades extranjeras en empresas nacionales que cotizan en los mercados financieros. Busca atraer, calcula Bloomberg, la vuelta al mercado de capitales de fondos globales, a un mercado valorado en más de 9 billones de dólares. Concretamente, lo que quieren hacer es ajustar la política para impulsar la propiedad extranjera en acciones cotizadas en Shanghai, en Shenzhen y en Pekín. Esfuerzo para abrir el mercado e impulsar el comercio. En la práctica esto supondría cambiar el límite del 30% que tienen los propios nacionales chinos a la inversión en compañías, a la participación de control en compañías del país, pero además en el caso de las extranjeras estaría en el entorno de los 10 puntos porcentuales. Discusiones que se producen en pleno éxodo de fondos extranjeros del segundo mercado de valores más grande del mundo. Y entre tanto, la supresión de los combustibles fósiles en las que está involucrada el Reino Unido, dice China que no tiene sentido, que no es realista, según ha comentado el máximo responsable en la lucha contra el cambio climático del gigante asiático. Añade que los fósiles, que contribuyen al calentamiento global, deben seguir desempeñando un papel vital en el mantenimiento de la seguridad energética mundial. China es el mayor consumidor de combustibles fósiles, carbón y petróleo principalmente, y su enviado especial para el clima, Xi Zhenhua, respondía así a los comentarios de los embajadores en un foro celebrado en Pekín hace unas horas antes de la reunión sobre el clima de la COP28 que se celebra en noviembre en Dubái. Y un mes es lo que se da ya la Comisión Europea para arrancar con las negociaciones, en este caso con las negociaciones y recomendaciones para arrancar con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Puede insistir en avances en algunas áreas prioritarias, incluida la corrupción, como paso ciertamente provisional. En todo caso, se está ofreciendo por parte de la Comisión un impulso a Kiev para que ayude en el desarrollo de estos nuevos cambios para garantizar que los aliados continúen con el apoyo militar y financiero. Una vez que la Comisión haga su recomendación, los líderes, en este caso de la Unión, tendrían que aprobarla, muy probablemente en la cumbre que tienen en diciembre. En este caso, después de eso, Ucrania se embarcaría en un largo procedimiento para completar reformas y alinearse con la legislación de la Unión en más de 30 áreas, incluido el Estado de Derecho y la economía. En unos días en Granada, los líderes de la Unión van a discutir el proceso de ampliación y cómo prepararse para los nuevos miembros, incluidas las naciones de los Balcanes Occidentales y de Moldavia. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha dicho que ya buscan por su parte la integración y al mismo tiempo abrir nuevas puertas a otros candidatos para dar un nuevo peso geopolítico y capacidad de actuar en el mercado. Todo esto cuando se acaba de conocer que la Comisión Europea acaba de abonar otro tramo de ayudas a Ucrania, en este caso por valor de 1.500 millones de euros en ese marco del paquete macrofinanciero de ayuda y asistencia financiera que irá hasta 2027 por un valor total de 18.000 millones. El nuevo pago desembolsado este viernes se ha recibido por Ucrania y hasta la fecha cuantifica una ayuda total de 13.500 millones en el año en el marco de esta insistencia de Europa por financiar
el envite de Ucrania en la guerra contra Rusia. El apoyo lo que dará es para seguir pagando, por ejemplo, los salarios, las pensiones del país y a mantener en funcionamiento los servicios públicos, hospitales, escuelas o viviendas de las personas reubicadas por la guerra. En cualquier caso, de esta manera se mantiene ese foco. Europa es la que pone el dinero para ayudar a Ucrania, Estados Unidos la que pone el armamento. Nuevo tramo de ayudas ingresado de la Comisión a Kiev por 1.500 millones de dólares. Y entre tanto decíamos el dinero europeo, la flota militar estadounidense, y es costosa. Los aviones de combate de los F-35 del Pentágono, que ahora se sabe que solo pueden volar poco más de la mitad del tiempo asignado por los problemas de mantenimiento que tienen a los aviones en tierra, a pesar de la creciente dependencia por parte de Estados Unidos y los aliados. La tasa de capacidad de emisión de la flota, es decir, el porcentaje que un avión puede realizar sus misiones, es del 55% y son cálculos del propio Pentágono estadounidense, por debajo del objetivo del 85-90 que tenían hasta ahora. Cada uno de los aviones de combate le cuesta al gobierno alrededor de 160 millones. 160 millones cuando los aviones operan solo la mitad del tiempo. Se trata del proyecto de adquisiciones de defensa más costoso del mundo, que reemplaza al caza principal de las 3 tramas del ejército estadounidense, lo que significa que en la práctica vuela una cantidad mayor de misiones operativas en el mundo. Y esto cuando las tensiones son crecientes, en este caso a medida que sube la temperatura entre Alemania y el gobierno nacionalista de Polonia, por el que se ha pronunciado un legislador de alto rango alemán, criticando a Varsovia por lo que ha calificado como un plan vergonzoso para poner fin a los suministros de armas a Ucrania, atribuyéndolo a motivos electorales del partido gobernante, el PiS. Mientras tanto, Lituania ha decidido intervenir como mediador, quiere poner fin a esta disputa diplomática, amenazando con destruir la unidad de Europa contra la guerra. Varios miembros del gobernante Ley y Justicia critican a Kiev por estar del lado de Alemania, olvidar que Polonia les tendió la mano antes en los primeros días de la guerra, pero por su parte la oposición acusa al PiS de no negociar con los europeos ni con los ucranianos. Dicen los alemanes que la medida ha sido claramente estrategia electoral del Ejecutivo para desviar la atención del escándalo de los visados y hacer campaña a expensas de Ucrania. Pero mientras, dice el gobierno polaco que una disputa con Ucrania sobre importaciones de cereales no tiene un impacto significativo en sus relaciones diplomáticas más que positivas. Marta Vilar. Continúa la tensión entre Ucrania y Polonia por el asunto del grano, pero eso sí, ahora Polonia ha hablado su presidente Andrzej Duda, y básicamente no cede ni un ápice con respecto a esa prohibición contra el grano, pero rebaja la tensión con Ucrania. Lo que ha dicho el presidente polaco es que la disputa con Ucrania no va a tener un impacto significativo en las relaciones diplomáticas con el país ucraniano, que son positivas, que son buenas, dice Andrzej Duda. También ha dicho que no cree que vaya a tener un impacto significativo para Ucrania, en Ucrania. Dice que por eso tienen que resolver el conflicto entre ellos. Además ha dicho que esta discusión sobre el grano es simplemente un pequeño fragmento de todo lo que son las relaciones entre Ucrania y Polonia. Por lo tanto, aquí rebaja de la tensión. Da la sensación de que Polonia insiste en que pues es relativamente fácil resolver el conflicto y que realmente solo supone una pequeña parte de lo bien que van las relaciones entre ambos países. Le da menos importancia, le resta importancia a lo que está pasando y esa fricción entre Polonia y Ucrania, pero eso sí, no dice absolutamente nada sobre cómo se puede resolver este conflicto, ni cede nada, o por lo menos no lo ha hecho en estas declaraciones, sobre esa prohibición contra el grano ucraniano. Parece, sin embargo, que quien ceda las exigencias, gracias Marta, de los europeos son los Emiratos Árabes Unidos. Ahora estarían considerando, tras la visita de von der Leyen a su territorio hace unas semanas, introducir licencias de exportación para una lista de artículos, chips, semiconductores, otros componentes tecnológicos que están sancionados por Estados Unidos y por la Unión Europea, utilizados por el ejército ruso. Si se implementa, según lo previsto, el sistema podría provocar la retención de permisos para bienes de doble uso destinados al campo de batalla, lo que podría perjudicar la capacidad del Kremlin para alimentar su maquinaria de guerra. Hasta ahora Rusia ha podido sortear algunas de las restricciones, las estadounidenses, las británicas, las europeas, enviando mercancías a través de terceros países, Emiratos, Turquía y naciones del centro asiático que no han introducido estos problemas a las relaciones con el Kremlin. Parece que ahora va a ser más complicado, eso sí, poco después de que los occidentales intensificaran sus demandas para que Emiratos deje de actuar como puerta de entrada para que, dicen, Moscú eluda las sanciones. Y esto después de que Rusia se haya convertido en la principal fuente de oro de los Emiratos Árabes Unidos hace un año, y a pesar de las sanciones. Desde el ejercicio pasado se importaron más de 96 millones de toneladas, más que cualquier otro país, y representa aproximadamente un tercio de la producción.
anual de Rusia, un aumento interanual, en este caso, de más de 15 veces en las importaciones del país. Después se ha conocido también que Suiza fue el principal destino de las exportaciones de oro a la nación árabe, con 145 toneladas. Operación, en todo caso, que quiere protagonizar Rusia en la economía. Sberbank, el mayor banco del país, se quiere hacer con algunos de los activos rusos de Glencore como compensación por una deuda comercial de petróleo impagada. El prestamista ha pedido a un tribunal de Moscú casi 115 millones en compensación de la unidad suiza de la rusa que vendió petróleo a Glencore, pero que nunca lo pagó. La reclamación pone de relieve la precariedad de los activos de las empresas internacionales en Rusia desde la guerra, año en el que Moscú se ha apoderado de las operaciones locales de varios holdings internacionales, entre ellos la francesa Danone o la danesa Carlsberg. Los activos rusos de Glencore, que Sberbank está tratando de apoderarse, incluyen el 0,6% de Rosneft, pero también el 10,6% de Engroup, la empresa matriz del grupo de aluminio ruso United. La entidad también está buscando, por otro lado, varias acciones, en este caso de otra compañía comercializadora de cereales, Viterra Rus, y un molino en la región de Rostov. Bueno, la última hora, en todo caso, pasa por una relajación de las tensiones en un frente geopolítico de primer orden. Enfrentamiento Estados Unidos-China, que parece que poco a poco podría ir a menos después de que el Departamento del Tesoro haya anunciado, Javier del Valle, el lanzamiento de varios grupos de trabajo económicos y financieros con el gobierno de Xi Jinping, con la República Popular de China. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Efectivamente, Javier, parece ser que los viajes de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, a China han surtido efecto, o por lo menos anuncian ya planes de acción entre Estados Unidos y China. Veremos si luego tienen algún efecto, porque esto es como todo, primero se anuncia, pero luego hay que ver que tenga alguna aplicación real. Y aquí tenemos el comunicado que ha emitido ahora mismo, a tan solo hace unos minutos, el Departamento del Tesoro, que anuncia lanzamientos de grupos de trabajo para colaborar en materia económica y financiera con China. Este ha sido el comunicado donde, si profundizamos un poquito más, nos dicen que efectivamente este grupo de trabajo va a estar bajo la dirección de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y también del viceprimer ministro chino. Los dos grupos de trabajo, ¿en qué se van a basar? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, pues van a proporcionar canales estructurados para discusiones sobre política económica y financiera. También dicen intercambio de información sobre los desarrollos macroeconómicos y financieros de los distintos países. Básicamente, unos grupos de trabajo para ponerse al día de cómo está la situación financiera, cómo está la situación macroeconómica y cómo pueden colaborar con esos datos para tomar mejores decisiones financieras y también en el marco de la política monetaria. La formación de estos grupos de trabajo se basa en el consenso alcanzado entre la secretaria Yellen, como decíamos, y el viceprimer ministro chino después de esos viajes que tuvo Janet Yellen a Beijing en julio. Estará dirigido por el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas de China. Javier, en estos momentos nada más hemos conocido la noticia, pues bajada un poco del dólar, repunte también del SP500, de los índices, por esta colaboración que, de nuevo, veremos en los próximos meses cómo surte efecto o realmente cómo se lleva a cabo esta cooperación económica de datos y también financiera. Cómo se materializa, que están muy bien las palabras, pero luego las acciones son otras. Gracias, Del Valle. El caso es que, mientras tanto, volvemos a la actualidad porque Rusia mantiene el misterio sobre el límite a la exportación del diésel. Durará, dice Peskov hoy, lo que sea necesario. Vuelvo contigo, Marta Vilar. Rusia sigue echando más leña al fuego a las fricciones que hay entre Polonia y Ucrania, que ya saben que ayer Polonia dijo que ya no iba a enviar más armas a Ucrania. Bueno, pues dice Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, que esas fricciones, que esas tensiones van a continuar, y además también ha calificado a Polonia como un país bastante agresivo y dice que no es la vecindad más cómoda para Bielorrusia. Ya saben que Bielorrusia es uno de los aliados de Rusia. Además, también Peskov ha hablado sobre ese límite a las exportaciones del combustible y del diésel, que de momento es un límite a las exportaciones, una prohibición total. Bueno, pues ahora Rusia justifica
que, bueno, dice que no había condiciones previas para las explosiones sociales que ha habido por la subida de los combustibles, y respecto a ese límite concreto dice que durará lo que sea necesario, es decir, de momento sine die, no hay fecha para que termine ese límite a las exportaciones del diésel y del combustible. Ya saben que Rusia era uno de los principales suministradores de diésel a Europa. Es verdad que después de la guerra Europa intentó que Rusia no depender tanto de Rusia en ese sentido, pero es verdad que Rusia estaba exportando ese diésel a otros países que al final acababan vendiéndoselo a Europa. Por lo tanto, era simplemente una cuestión de que no pusiera que era diésel ruso, aunque sí que lo fuera, porque fuera vendido por otros países, pero con origen desde Rusia. Bueno, pues veremos, porque esto puede afectar y mucho a la subida del diésel y de la gasolina aquí en nuestro país, que ya en muchas gasolineras ha alcanzado los 2 euros el litro. Tensión en los mercados de carburantes, también problemas, y para evitarlos, Moldavia va a mantener su contrato de suministro de gas con Gazprom para evitar la crisis por los precios de la energía en el país y las dificultades en la región de Transnistria, según ha confirmado el ministro de Energía en las últimas horas. El suministro diario de Gazprom es de cerca de 6 millones de metros cúbicos, inferior a lo requerido por contrato y utilizado únicamente por Transnistria, un enclave de la frontera oriental de Moldavia, de mayoría prorrusa, que se declaró independiente cuando la Unión Soviética cayó. Transnistria, que no tiene reconocimiento internacional, eso sí, depende de los envíos de Gazprom para soportar el invierno, para abastecer a la central térmica que produce a precio más barato que lo de mercado el 80% de la energía que utiliza el resto del país. No ha pagado nada Transnistria por los suministros de gas ruso desde hace algún tiempo, pero es que Gazprom tampoco se lo ha pedido. Los funcionarios moldavos estiman que las deudas podrían ascender a los 10.000 millones de dólares y calcula que las suyas propias con Gazprom podrían superar los 8,6 según datos de una auditoría internacional, con una fracción de 709 millones exigidos, eso ya sí, por el grupo energético ruso. Roberto Moro, Apta Negocios, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, fuertes recortes en los mercados ayer, hoy aminoran estos huecos bajistas que veíamos en la sesión, pero todavía Estados Unidos con ciertas reticencias por lo que pueda venir, por la Reserva Federal y por el futuro de la política, que más o menos se ha vislumbrado con esa estrategia de junio-julio. Pausa ahora, subida en la siguiente. Sí, parece que probablemente el siguiente foco de atención importante vayan a ser los resultados empresariales, porque a lo mejor de lo que esperábamos que sucediera, bueno, ha pasado lo que quizás tenía que pasar, sobre todo en Europa, pero yo no veo de momento grandes detonantes en el mercado. Es verdad que hoy ha tenido un momento muy peligroso, sobre todo Europa, con la llegada de, bueno, incluso la apertura se ha producido a esos niveles, ¿no? En el caso del DAX alemán, la zona de 15.470, nivelazo donde los haya como soporte, ahí lo tenemos en el gráfico, nivelazo cuya pérdida yo creo que sí hubiera empezado a detonar o a denotar que el mercado probablemente inicia una corrección más importante. Pero al igual que sucedió el 7 de julio, fíjense, además, fue tocar el mismo nivel y con qué verticalidad el mercado se fue a buscar un nuevo máximo histórico, ¿no? A mediados de agosto lo ha vuelto a hacer, y es, digamos, el rebote en el que aún estábamos inmersos hasta principios de esta semana, ¿no? Pero ya se veía otra alegría, con carencia de verticalidad, o sea, otra falta de alegría, quiero decir, y hay que estar, evidentemente, muy pendientes de los 15.470. Lo mismo, exactamente igual, sucede con el Eurostoxx en la zona de 4.170. Ahí lo tenemos, un nivelazo contundente donde los haya como soporte y cuya pérdida pondría fin a este escenario tan lateral que hemos tenido pues prácticamente desde el mes de abril, ¿no? Y ha rebotado efectivamente, o está tratando de rebotar hoy donde tenía que hacerlo. Otra cosa son los índices americanos, ¿no? El S&P 500, fíjese qué nivel cerró ayer, en precios de cierre por debajo de los mínimos de mediados de agosto, algo relativamente peligroso, al menos para el corto plazo. El Nasdaq 100 prácticamente en los mínimos de mediados de agosto. El de semiconductores de Filadelfia perdiendo
esos mínimos de agosto y además con mucho. En fin, están en niveles preocupantes y por eso yo creo que hay que darle importancia al precio de cierre de hoy. Si hoy vuelven a tener una corrección al alza, es decir, un rebote como nos tiene acostumbrados, pues aquí de momento no pasa nada. Pero dada la proximidad de los europeos a soportazos y si no suben contundentemente hoy los americanos, pues vamos a aguzar las orejas, que a lo mejor estamos ante un cambio de panorama. Y hablo exclusivamente desde el lado técnico, no lo quiero enjuiciar desde el lado macroeconómico porque me equivoco siempre. Bueno, es que ahí entre los datos que dan y luego las revisiones que hacen a mes pasado o a trimestre vista van difiriendo constantemente. El caso, Roberto, es que Bank of America dice hoy que habrá recortes en el mercado y todo por culpa de los tipos. No sé si estamos de acuerdo o de momento podríamos aguantar el envite. Sí, pero eso mismo se les ha oído decir a un montón de gurús, a un montón de firmas de análisis, y hasta ahora no solamente no estaba sucediendo, sino que sucedía lo contrario, ¿no? Yo creo que en el mercado ni mucho menos se ha eliminado esa sensación de que aquí nunca va a pasar nada malo, porque para eso están papá Banco Central y papá Reserva Federal para seguir inyectando liquidez vía darle a la maquinita. A mí me extraña el nivelazo o la cantidad de deuda que ha emitido la Reserva Federal, el Tesoro americano, desde que se aumentó el techo del gasto. Estamos hablando de junio, hace 3 meses. Creo que llevan, si no recuerdo mal, 1,5 billones emitido. En fin, yo creo que ese es el gran riesgo de la economía actual, la deuda, ¿no? El mundo está, y me parece que lo comenté a principios de esta semana, el mundo, a mi entender, con una deuda del 336% sobre el Producto Interior Bruto Mundial, este mundo está quebrado. Y en algún momento tiene que empezar a saltar lo que durante tantos años nos han hecho vivir con alegría, muy por encima de nuestras posibilidades. En fin, no sé cuál será el detonante, pero a mí me parece ahora ya sí más lógico un escenario correctivo, al menos de medio plazo. A corto plazo, si hoy siguen rebotando como lo están haciendo, aquí no pasa nada. Un mejor que buen augurio para pasar el fin de semana, Roberto. Gracias. Gracias, buena tarde. Igualmente, cuídense, chao. Entre tanto, vamos a mirar a la última hora que pasa por Rusia. Va a disparar el gasto en defensa con motivo de la guerra. Camino ya de los 2 años de conflicto en Ucrania, el Kremlin prepara un gasto masivo en defensa y va a dispararlo hasta el 6% del PIB. Lo está comentando a esta hora de la tarde la agencia Bloomberg, lo está adelantando. Supondrá casi duplicar lo que se ha gastado hasta ahora. En 2023 el presupuesto para defensa fue el 3,9% del PIB, en el 21 estuvo en el 2,7% y ahora para 2024 pretenden dispararlo completamente hasta el 6% gasto en defensa sobre PIB para Rusia, con motivo de que trata de aguantar más y más en el contexto de la guerra de Ucrania. La evolución del presupuesto muestra una de las prioridades, dice la agencia norteamericana, en el gobierno de Vladimir Putin en medio de esa lucha que existe por el alto coste financiero sin un final del conflicto a la vista. Veíamos ayer cómo, por ejemplo, a los exportadores se les va a poner un impuesto a todas las mercancías que salgan del país, con el que el Kremlin prevé ingresar unos 1.000 millones de dólares cuando el rublo, eso sí, caiga por debajo de las 80 unidades por dólar estadounidense. El caso es que, según el proyecto de presupuestos del gobierno del Kremlin, el que ya se está preparando, en el que aumenta el gasto hasta el 6% sobre PIB para 2024, discutirá un incremento hasta los casi 11 billones de rublos, a tipo de cambio actual unos 112.000 millones de dólares de gasto en defensa para 2024, el triple de los asignados en el 21, justo el año previo a iniciar la guerra de Ucrania. Los gastos clasificados aumentarían a los 11,1 billones, representaría el 30% del gasto total, y el gasto en políticas sociales, en este caso, se incrementaría, sí, pero mucho menos, apenas 1 billón de rublos en 2024. Aún así, sobre el futuro
Rusia es optimista. Los propios presupuestos que manejan desde el Kremlin habla de aumento por el coste de la guerra, por el impacto de las sanciones, pero que los ingresos ascenderían a más de 35 billones, un 22% más en comparación con el 23, también en virtud de esos nuevos tipos impositivos que se quieren poner a las firmas, a las industrias que más se están beneficiando del contexto de la guerra. Por petróleo, por ejemplo, y por gas, se espera que los ingresos crezcan en la última recta final del ejercicio, en el cuarto trimestre, hasta los 11,5 billones. Un proyecto fiscal que, en todo caso, ya está preparando el Ejecutivo de Putin, pero que necesita la aprobación final de las cámaras del Parlamento y que pueda ser firmado por Putin, por el presidente, para convertirse en ley. De momento, Rusia prepara un gasto masivo en defensa, dispararlo hasta el 6% del PIB en 2024. Hacemos una breve pausa para publicidad. A la vuelta, Marta.